Charrúa Podcast. Bueno, bienvenidos nuevamente a otro Charrúa Podcast. En esta oportunidad también un episodio bastante especial porque me salgo un poquito del libreto de lo que es la comunicación, el deporte y el fútbol para hablar de filosofía con un profesor que fue mi profesor el año pasado en sexto año de Derecho en el IABA. Y bueno, lo presentamos aquí a Alexis Capobianco, profesor de filosofía. Alexis, muchas gracias por aceptar la invitación, como te decía antes. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo. Gusto estar acá contigo. Y bueno, esperemos que haga un aporte al programa y al podcast. Es la idea, es la idea. De hecho, bueno, antes quería arrancar por de nuevo agradecerte porque el año pasado, bueno, obvio, la idea era terminar el liceo, iba con esa expectativa. Y bueno, realmente me sorprendió la clase de filosofía al punto de llegar a interesarme, al punto de mirar videos, podcasts y al punto de pedirle a mi novia inclusive que me regale un libro de filosofía, en el caso sobre filosofía estoica. Entonces también para que vos veas el impacto de que por lo menos generó en mí esto de que fue súper importante. Bueno, me alegro mucho porque la filosofía creo que es importante también. Creo que de eso era un poco la idea de hablar. Tal cual, tal cual. Inclusive quería preguntarte a ti cómo surgió y en qué momento surgió tu idea de estudiar filosofía. ¿Fue de chico? ¿Fue más de grande? ¿Cómo fue que surgió eso? Bueno, fue más de grande. De chico como que quise hacer muchas cosas. Quise ser médico, abogado. En cuarto no sabía qué hacer, si humanístico o científico, biológico, porque también tenía ganas de ser químico. Ah, Al final me decanté por derecho, por humanístico de derecho. uh-huh. Y bueno, sobre todo creo que en quinto y en sexto, bueno, conocí a través de dos profesores determinadas cuestiones filosóficas que bueno, me dejaron intrigando. Creo que en quinto, sobre todo Sartre, y en sexto, si bien el programa era, bueno, más que nada psicología y veíamos psicoanálisis, había muchas cosas del psicoanálisis que, bueno, se conectaban mucho con la filosofía y que también me interesó. Claro. Entonces, bueno, decido anotarme cuando termino el liceo en la Facultad de Humanidades. Y bueno, y unos años después en el IPA, que bueno, que te permitía, entre otras cosas, o te permite hasta el día de hoy, bueno, revalidar muchas materias de humanidades, ¿no? Mira, De la licenciatura en filosofía. Y así fue un poco. cómo arrancó todo. Sí. Qué bien, qué bien. Y cuando estuviste ahí en la facultad, ¿te llegó ese momento de decir, está así, lo que elegí para estudiar realmente me está apasionando, me está interesando? Y porque a veces puede pasar, ¿no? Elegís una carrera y en el medio de ella decís, mirá, no me termina de llenar, pero bueno, o sigo o dejo. Bueno, supongo que en tu caso no, llegó un momento en que dijiste, no, realmente está bueno y quiero esto. No, todos tenemos nuestras crisis, hay materias que nos gustan más, otras menos, bueno, temas que nos gustan más, otros menos, pero creo que desde que me metí ahí, bueno, estuve seguro que bueno, eso era lo mío. De hecho, en el principio me anoté en literatura y filosofía y después, bueno, me decanté Por por filosofía. filosofía. Buena elección, la verdad buena elección. Vuelvo a lo mismo porque como profesor también, inclusive la filosofía parece simple pero en realidad no lo es. Y eso también es un elogio hacia usted porque la manera en que lo explicó, por lo menos a mí lo pude entender, de todos los temas que hablamos, todos lo pude Ujú. entender súper bien. Y eso también habla de que, bueno, se nota también cuando el profesor no solamente sabe, sino que sabe y le gusta lo que explica. Eso se súper vio en usted este año, el año pasado en el caso, quedó clarísimo para mí. Bueno, me alegro mucho que haya logrado eso. No sé si siempre lo lograré, pero bueno, me parece que la filosofía sí es por un lado, y creo que algún filósofo ha dicho esto, la disciplina más fácil y la más difícil. Porque hay cuestiones que nos atañen a todos, que son fáciles de entender. Capaz lo más difícil cuando uno empieza a profundizar en algunas cuestiones. Claro. Pero igualmente me parece que trata, bueno, determinadas problemáticas universales
que en cierta forma nos atañen a todos, y ahí creo que tiene razón Gramsci cuando dice todos somos filósofos, Claro, todos tenemos ideas filosóficas. Lo que se trata es un poco de que esa filosofía se transforme en una actividad consciente, en una actividad crítica, y que, digámoslo así, nosotros podamos ver cuáles son nuestras ideas y tomemos, bueno, decisiones sobre esas ideas. perfecto, perfecto. Y justamente también ahora me surgió una pregunta que es, por ejemplo, el término profesor de filosofía, ¿está bien dicho o en realidad profesor eran los que eran los profesores y ahora son explicadores, digamos así? ¿Cómo lo ves tú al término? Bueno, en filosofía creo que es el título oficial, Bien, o era ese. Y bueno, yo creo que está bien el término profesor en bien, filosofía. El profesor en filosofía, en parte su tarea es tratar de explicar, ¿no?, las ideas filosóficas. exacto, También tratar de fomentar la apropiación de eso que se explica y bueno, la reflexión, pero es un poco nuestra tarea, creo yo, y no es excluyente de las otras, ¿no? tal cual, Porque para poder reflexionar a veces es necesario, bueno, explicar determinadas ideas, que a su vez esas ideas, una vez que las adquirimos o que el estudiante la adquiere, bueno, nos abren nuevas posibilidades y nos permiten, bueno, ver nuevos puntos de vista o considerar determinadas cosas que antes tal vez no habíamos considerado. tal cual, que fue lo que me pasó justamente en la clase. Y, y bueno, nada, la idea justamente era hablar un poco de eso, pero también, por ejemplo, eh, a mí me pasó de que yo, por ejemplo, cuando Mm, hice quinto de liceo en Rivera, que fue en el año 2013, sí, me gustaba, sí me interesaba, pero me di cuenta de que, bueno, era como que lo estudiaba para pasarlo, para salvarlo y ya está. ujú. Y entonces va un poco lo que me puse a pensar después de haber terminado. ¿Será que la materia de repente filosofía está bien en la edad en la cual se da en los liceos? Desde tu punto de vista está perfecto la edad, podría ser un poquito más grande porque las personas capaz ya están un poco más maduras, ya empiezan bueno, tener más experiencias de vida y a cuestionarse más cosas. ¿Cómo tú ves esa parte de la enseñanza de la filosofía en la edad de los jóvenes, de los adolescentes? Bueno, es una buena discusión en filosofía. Hay toda una propuesta de filosofía para niños que, bueno, tiene sus defensores, yo no conozco mucho, Claro, digo, creo que hay argumentos, a mí se me generan dudas, pero bueno, si uno va a los que investigaron el desarrollo cognitivo, como pueden ser Piaget, como puede ser Vygotsky y otros, plantean que precisamente hacia, bueno, los 16, 17 y 18 años es cuando se da lo que se llama la etapa de las operaciones psicológicas superiores, no me acuerdo exactamente el nombre. ok. Pero bueno, hay determinadas etapas del desarrollo cognitivo y durante la primera adolescencia predomina una inteligencia, si se quiere, más práctica y hacia esa edad empieza a desarrollarse lo que podemos llamar una inteligencia más teórica, donde la persona se empieza a hacer preguntas, empieza a formular hipótesis, intenta, bueno, dar explicación a determinados fenómenos. Bien, Entonces yo creo que eso corresponde, por lo menos, con, bueno, una determinada etapa del desarrollo cognitivo. exacto, exacto. Claro, que capaz que hay determinadas circunstancias culturales, Mm, históricas, que hacen que, por ejemplo, hoy la maduración sea más tardía, claro. ¿no? Pero bueno, eso también son cuestiones que son variables desde el punto de vista histórico. Sí, Yo sí, creo que en principio está bien. está Como todo, tiene algo de arbitrariedad, pero me parece que es una buena idea introducirla en esa etapa, ¿no? bien. Pero es algo discutible. Hay Sí, defensores de que no debe ser desde la niñez, hay otros que dicen no, debe ser a nivel universitario, ¿no? ajá, ajá. Y otros que, bueno, que pensamos que la vieja tradición del bachillerato humanista que se desarrolló, bueno, en Uruguay y que apuntaba a eso, a un bachillerato que le transmitiera al estudiante una cultura general Perfecto. que le permitiera después, bueno, seguir en la vida, ya sea haciendo carreras o no, este,
Me parece que es una buena idea. Yo creo que también yo estoy a favor de esa idea. Lo que sí veo y por mi experiencia en haber estudiado, Mm. por ejemplo, en 2012 y 2013, mis primeros contactos con la filosofía, sí vi que, por ejemplo, de esa camada de compañeros, eh, difícilmente alguno haya seguido o haya llevado a la práctica todas esas ideas filosóficas o se haya cuestionado o le haya dado la importancia que a veces uno no se da cuenta que es realmente importante la filosofía. Entonces, por ese lado, lo veía como que, bueno, capaz que podría ser más tardío, como en mi caso, que, bueno, lo volví a dar después a los 27 años, y sí lo Ujú. entendí, sí me interesó, y como te decía al principio del programa, al punto de tener libros ahora, mirarme videos, y realmente entender y no solo ir a clase para pasar, sino que para entender lo que estoy viendo. Entonces, tengo como, estoy miti-miti, ¿viste? En ese aspecto. Hay personas que tienen procesos diversos también. Hay También personas eso. que, bueno, le impacta más, otros menos. Yo creo que con que logremos dejar ahí algunas semillas, que Exacto. logremos tratar de, bueno, aportar alguna idea, algún concepto, algo que le sirva a esa persona en algún momento de su vida para reflexionar, para pensar, bueno, eso ya es un gran logro. Total, total. Concuerdo plenamente contigo. Inclusive eso me lleva a otra pregunta, que es, Sí. el año pasado también se puso como en discusión en un cierto momento del año, el tema de justamente de la enseñanza de la filosofía en los liceos. Claramente, pienso yo que obviamente, claro que tú estás sí a favor. ¿Cómo tú lo ves hoy en día? ¿Será que eso se puede llegar a cancelar? Mirá, no se llama filosofía. O bueno, como está todo en Uruguay, va a mantenerse así como siempre fue. Es una tendencia que se ha concretado en muchos países con una fuerte tradición filosófica, Ujú. han tenido procesos políticos que han llevado a que, bueno, sacaran filosofía. Casos llamativos, Alemania, por ejemplo, que Alemania tuvo una larga tradición filosófica de enseñanza de filosofía en secundaria, en lo que en Alemania se llamaba Gymnasium, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, desapareció. En Mira, España se redujo mucho también, en Argentina es muy poco lo que existe. En Uruguay yo creo que tenemos una tradición filosófica muy fuerte y sí, es como difícil ir contra eso. claro, tal cual. Pueden plantearlo algunos, pero cuando sobrevoló la idea de sacar la filosofía, salieron, bueno, diferentes opiniones Ujú. muy Puntos de vista. fundamentadas hablan en contra, que eran aparte de un variado espectro político, ¿no? No es que fueran de esto o de tal lugar, sino que eran de diversas tendencias políticas que Mm. abarcaban casi todo el espectro, creo. Exacto, exacto. Tenemos figuras como Ferreira, Rodó, etcétera, bueno, que son muy relevantes en nuestra historia, la historia de nuestro pensamiento y nuestra historia como país, Sí, ¿no? Sí, creo que hacen que eso sea, bueno, un poco más difícil. exacto, exacto, exacto. Yo pienso lo mismo de eso. Y bueno, obviamente, después de haber tenido la clase, no, que continúe. Me gusta que continúe. Bueno, como decís tú, plantar una semillita, de repente de 40 alumnos le plantás la semillita a uno o a dos. Pero bueno, es a uno o a dos. Y de a poco, ¿entendés? Y eso me parece que no es solo con la filosofía, va de la mano con cualquier otra materia. No es todas las materias que van a interesar a todos. También Y sí, un poco por hay ahí. una cosa también, Mm. que el programa de quinto aborda cuestiones que si se quiere más técnicas, o sea, filosóficas, pero más técnicas, como por ejemplo lógica y otras Ah, cuestiones, claro. que no digo que no sean relevantes, pero que un poco en quinto se deja de lado otro tipo de preguntas que tal vez son las que en general se concibe como más filosóficas. No quiero Claro. decir que esas preguntas no sean filosóficas, pero es diferente el programa. Y va de la mano también Incluso, capaz de la edad del alumno. sí, Entonces, claro. incluso tiene una unidad que uno lo puede abordar filosóficamente, pero si uno va a los términos estrictos, no es filosofía, que es psicología. Mirá. Que bueno, uno puede darle un abordaje más filosófico, pero en realidad, si bien es una disciplina con muchos vínculos con la filosofía, no es estrictamente filosofía.
Y después esta lógica, que bueno, algunos docentes la desarrollan más, otros menos, pero que también es una parte como muy técnica de la filosofía, muy vinculada, bueno, la Ujú. lógica formal a la matemática. Claro. Entonces eso a veces pasa, que capaz que a los que les gusta más el programa de quinto no les gusta tanto el de sexto y al revés. O al revés, exacto, exactamente. A mí justamente a mí me atrapó porque como que se abordaban temas como existenciales. El Exactamente. ser, el no ser, la vida o la muerte, qué hay después de acá, somos algo, no Mm. somos nada. Entonces, claro, son pila de preguntas que uno, en mi caso, como que uno se hacía y a través de la filosofía encontrabas diferentes puntos de vista que lo más sorprendente era esas personas formaron esos conceptos sin tener un estudio previo, o sea, fue pura imaginación, digámoslo, o no es tan así como lo pienso yo. Bueno, los primeros filósofos, claro, estaban inventando una nueva forma de pensar en gran medida. Fue una revolución en el pensamiento lo que hicieron Tales, Anaxímenes, Anaximandro. ¿Por qué? Porque intentaron explicar racionalmente un mundo que hasta entonces se explicaba a través de los mitos. Los mitos tienen un carácter religioso, Ok, y bueno, bien, son creencias que se transmiten de generación en generación y que, bueno, dan una explicación del mundo, pero basado sobre todo en la acción de seres sobrenaturales. bien, Igualmente, no puede, uno tiene que ser un poco menos tajante, porque a veces en el mito también hay algunos elementos racionales, ¿no? Y bueno, pero ellos en gran medida lo que hicieron fue una revolución en el pensamiento. claro. Ahora, una vez que la crearon, ya esos filósofos como tales, Anaximandro, Anaxímenes, ya crearon una base para los filósofos que vinieron después. Y para, bueno, lo que en algún momento dijo Newton, refiriéndose a la física, pero también es válido para la filosofía. Somos enanos parados sobre los hombres gigantes, los Claro. hombros de gigantes, por eso podemos ver más lejos. O sea, hay una acumulación que permite un poco, ¿no? Partir de una base ya sentada. Claro, exacto, Y exacto, eso creo que es lo que le pasa a filósofos como los estoicos, como los epicúreos, que ya había una base importante, ¿no? exacto. Que se perdió, o gran parte, porque, bueno, con el tiempo los libros se pierden. Sí, 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 sí. Y más hoy en día con el tema de la tecnología, la internet y demás, cada vez se va perdiendo todo eso. Justo ahí habías mencionado los estoicos, que fue una de las escuelas Mm, que comentamos, y la idea es un poco centrarnos ahí, que fue, a ver, a mí me gustaron todas y me interesaron todas realmente, mm. de las tres que dimos, ¿no? Porque dimos tres el Sí. año pasado, pero va por un tema más que nada, creo que obviamente personal, eso le debe pasar a cada uno, de, bueno, vos lees y mirá, me identifico un poco más con esta. Ujú. Y en mi caso me vi un poco más identificado con la filosofía estoica y por eso justamente te pedí para dar este podcast y ahora centrarnos un poco en la filosofía estoica, cómo comenzó, quiénes la comenzaron, dónde, para que des esa introducción y ahí arrancar a hablar y empezar a hacer preguntas y respuestas en medio. Bueno, fue en un contexto muy peculiar, ¿no? Ahora hay una serie en Netflix que habla sobre la formación de ese contexto, que fueron, bueno, las conquistas de Alejandro Magno. Ujú. Alejandro Magno, que en aquel entonces no era Alejandro Magno, era Alejandro. Era hijo del rey Filipo de Alejandría. Y bueno, ese reino en un momento empezó a expandirse. Y lo primero que hizo, bueno, fue conquistar las ciudades griegas con Filipo. Filipo muere al poco tiempo, bueno, y asume Alejandro Magno el trono. Alejandro Magno se plantea algo que hasta ese entonces parecía un poco, bueno, demencial, que era conquistar el imperio persa. Un imperio que había conquistado o que había intentado conquistar a los griegos y que había, parte de Grecia sí la conquistó, bueno, Ujú. ahora era invadido por una alianza de griegos y macedonios. Bueno, y es un contexto muy particular que hace que cambien radicalmente, bueno, las formas de vida, que cambie gran parte de lo que era el mundo antiguo, ¿no? Que era lo que sería, bueno, eh, Grecia y Medio Oriente, Ujú. ¿no? ¿Y que cambia Y en qué sentido decís, profesor?
Y bueno, los griegos, por ejemplo, vivían en pequeñas ciudades-estado democráticas Ujú. y de repente, bueno, pasaron a formar parte de un imperio y estaban sometidos a un monarca absoluto. Ok, Ese monarca absoluto, bueno, que conquistó entre otros lugares Egipto, eh, tomó determinadas modalidades, ideas de esas culturas, entre ellas, bueno, la idea de que el gobernante, el faraón, que era el cargo que conquistó en Egipto, ujú. bueno, era un dios. Conquista el imperio persa. Entonces, los griegos pasaron de pequeñas ciudades-estado de repente a estar en un mundo gigantesco. Claro, exacto. Y en un mundo que estaba en crisis, porque ellos perdieron, bueno, su democracia, sus instituciones políticas, los que tenían democracia, ¿no? Como los atenienses. Y de repente estaban en un mundo que era muy diferente, ¿no? En un mundo donde, bueno, ya la idea de que si participamos activamente como ciudadanos en la poli podemos dirigir nuestro destino, no estaba vigente, porque en realidad quienes gobernaban el destino de ellos ya no eran Claro, ellos mismos, sino, exacto. bueno, Tenían a alguien por arriba, como quien dice. tenían a alguien. Aparte fue un momento muy duro de guerras, ¿no? De pestes, de muchas calamidades sociales. Pero a su vez ellos habían perdido esa posibilidad que tenían en la polis griega de dirigir su propio destino político. Entonces ahí florece la idea de que, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, no es posible lograr la felicidad común, como planteaban Aristóteles, como planteaba Platón. Bueno, vamos a buscar la felicidad individual, porque lo otro es, o lo empezaron a vivir como algo utópico, ¿no? Los Claro. griegos más clásicos, anteriores a estos cambios que introdujo Alejandro Magno, bueno, se sentían parte de un todo que era la ciudad, y ellos pensaban que, bueno, que para que al individuo le fuera bien, le tenía que ir bien a la ciudad. Claro. Bueno, ahora eso ya era muy difícil. Entonces ellos tienen una nueva orientación, eso se expresa en la filosofía tiene una orientación ahora mucho más práctica. También lo que podríamos llamar una orientación terapéutica, eso se ve muy claro sobre todo en los epicúreos, ¿no? De la filosofía como aquella actividad que es capaz de curar el alma, Ujú. de llevar el alma a ser feliz. Exacto. Y bueno, las escuelas que van a surgir van a ser, bueno, epicúreos, escépticos, estoicos. Y todas estas escuelas en gran medida van a buscar esa felicidad individual y que la entienden básicamente como tranquilidad del espíritu. Claro, la tranquilidad del espíritu se transforma muy valiosa cuando vivís en un mundo donde todo se derrumba, todo es muy poco tranquilo, Claro, por claro. decirlo de alguna forma. Sí, obvio. Y en ese contexto histórico es un poco que surgen, bueno, los estoicos. Las tres escuelas, o dos de las escuelas, en Ujú. realidad el escepticismo no era una escuela estrictamente, Ok, eran determinados filósofos que desarrollaron lo que se llama argumentos escépticos, bien. que los argumentos escépticos, que son los que se siguen manejando hasta el día de hoy, Ujú. básicamente, variaciones, nos dicen básicamente que no podemos conocer la verdad, ¿no? Bien, bien. O no podemos conocer la verdad, no tenemos por qué angustiarnos por conocer la verdad, tampoco tenemos por qué preocuparnos por lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, porque eso pasa a ser relativo. Entonces eso también quita otra inquietud al ser humano, la Claro. inquietud de, bueno, de hacer el bien, de transformar las cosas para que sean justas. Bueno, esa inquietud desaparece. Pero estos eran filósofos que eran escépticos además, entonces la idea de escuela misma no tiene sentido, si no podés conocer la verdad parece que tiene poco sentido hacer una escuela para transmitir la idea de que no podés conocer la verdad. Claro, Bueno, porque no se cuestionaban en realidad nada. Era como que, bueno, está, es esto y ni idea, no sé si qué más será, no me cuestiono porque como no tengo la o se lo inteligencia. cuestionaban todo, pero llegaban a la conclusión, una vez cuestionado todo, de que, bueno, todo lo que hicieras, todo esfuerzo que hicieras no te iba a conducir a la verdad. Entonces ahí sí, para muchos adoptaban o terminaban adoptando, como vos planteabas, una actitud pasiva. Claro, Si claro. no se puede conocer la verdad, ¿para qué voy a investigar? Bueno,
Entonces esos eran más bien filósofos. Pero después hubo otras dos escuelas rivales, todas ellas eran rivales entre Entre sí, sí. y con algunas coincidencias, Ujú. que fueron los estoicos y los epicúreos. Los epicúreos se van al jardín. Es como si te dijera, se van a la periferia de la ciudad, a un Oh, lugar un tanto apartado. Estaban en la ciudad, pero con un pie, digámoslo así, afuera de la ciudad. bien. Ahí formaban una comunidad media autárquica o autárquica del todo, que producía todos sus alimentos, donde eran admitidos mujeres, esclavos, según algunos en pie de igualdad o con una igualdad mucho mayor de la que existía en la sociedad. Ujú. Pero ellos, bueno, se aislaban de la ciudad, se aislaban del centro de la polis. Ok. Pero Zenón, de Sitio, que llegó de la ciudad de Sitio, que era en Chipre, que es una isla que queda, bueno, frente a Turquía, con una realidad política muy compleja, porque Entonces, esta ciudad todavía existe al día de hoy. no sé si existe al día de hoy, probablemente sí, no lo tengo muy claro. Ujú, ok, Eh, bien. Chipre, bueno, existe ahí en una zona, bueno, muy conflictiva. Ujú. Llega a Atenas. Bueno, al parecer él está 10 años por Atenas, frecuentando a algunos filósofos de diversas escuelas. Al parecer él toma contacto con algunos que son los cínicos. Los cínicos eran una escuela muy particular, Mira, le decían los cínicos, quiere decir algo así como perrunos. mira. Porque lo, Perrunos. perrunos, sí, porque vivían como perros, básicamente. ¿No? Para ellos la vida virtuosa era desprenderse, entre otras cosas, de los bienes materiales y vivir conforme a la naturaleza. Bien, bien. ¿No? Entonces, pues según dicen, ¿no? Uno vivía adentro de un barril y tenían, bueno, muy pocos bienes materiales, Claro. ¿no? Y tenían esa idea, que la virtud, el vivir virtuoso era vivir conforme a la naturaleza. Y vivir conforme a la naturaleza para ellos era algo bastante similar a vivir, bueno, como los animales. Todos los bienes, todas las riquezas eran cuestiones superfluas, Claro, no era importante. antinaturales, podríamos decir. Entonces, eso debíamos dejarlo de lado. Esa fue una de las escuelas que conoció, y también conoció los megáricos, que bueno, los megáricos eran herederos, bueno, de otro filósofo que nosotros siempre hablamos en clase, que es Parménides. Parmenides. Que Parménides, bueno, tenía una filosofía muy particular, según la cual, bueno, solo existía un ser inmutable, ¿no? Único. Bien. Y Parménides también plantea lo que muchos entienden como principios lógicos, el principio llamado identidad y no contradicción. Entonces esa escuela, la megárica en particular, había desarrollado mucho, bueno, la lógica. Ujú. También parece que frecuentó algún platónico, probablemente algunas ideas que estaban en circulación de Aristóteles también impactaron. Qué bueno porque Otro, se mezcló con varios, ¿no? Está bueno. y el estoicismo toma de muchas fuentes, Ujú. pero el objetivo es crear un sistema coherente. Ahí va. Y logra crear un sistema coherente partiendo de muchas fuentes, Exacto. ¿no? Bueno, y en un determinado momento él ya pasa, digámoslo así, a tratar de integrar su escuela. ¿Y lo hace dónde? En lo que se llamaba la estoa o el pórtico, Mm. que quedaba en la principal plaza mirando a todos los principales edificios. O sea, se instala en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. Bien. En el centro de la ciudad. O sea, eran filósofos que no se querían aislar de los otros, que no se retiraron a una pequeña ciudad y a una pequeña villa como hizo Pirrón, el fundador de la escuela escéptica, ni se fue a vivir en comunidad con discípulos y amigos, como hizo Epicuro, sino que se instalaron en el centro de la ciudad. Bueno, y ellos desarrollaron, como te decía, una filosofía sistemática. Para ellos era una preocupación muy importante la coherencia de esa Ujú. filosofía. Coherencia que, bueno, yo creo que la lograron en gran medida, aunque como toda escuela tiene cuestiones que son difíciles de resolver, ¿no? No es De que explicar, sea digamos. claro. Porque, bueno, hay una cuestión en particular que es uno de los principales problemas de esa escuela. Bueno, esta filosofía
consideraba que en la naturaleza había una naturaleza racional, o que la naturaleza estaba dirigida por una naturaleza racional a la cual ellos llamaban logos, Ujú. que puede ser traducido de muchas formas. Acá podría ser traducido como inteligencia. Bien. A ese logos también lo llamaban Dios, ¿no? Y ya tenían una fuerte tendencia monoteísta. Y este logos dirigía todas las cosas. Ok. Lo que los griegos entendían como destino, que en gran medida lo veían como una fatalidad, bueno, los estoicos lo empezaron a reinterpretar como el producto de un logos, un dios, una inteligencia divina providente. Ahora, este logos era particular porque tiene algunas semejanzas, pero algunas diferencias con el dios cristiano. Claro, eso. Es un logos que no es trascendente al mundo, no es que crea la naturaleza, sino que está en la naturaleza. Ujú. Bueno, y esta es una idea muy fuerte de los estoicos. Hay un destino, hay un plan, y bueno, Dios ha previsto ese plan. Y esto lo lleva a una serie de cuestiones que son complejas, ¿no? De resolver, de fundamentar. Claro. Porque cuando hablas por ejemplo, no ser, ¿no? Como en el caso sería Dios, es algo que, bueno, en el caso de ahora se le pone la palabra fe, ¿no? El concepto de fe, que es algo que, Mm, bueno, vos no ves, no lo percibís, pero lo sentís, ujú, digámoslo, adentro tuyo y crees en eso. Por más que no lo sí. veas, no lo percibas con tus sentidos. Creo que va un poco por ahí, por ese lado. Bueno, eso también era una cuestión, porque ellos en una escuela con una orientación claramente racional. Claro, Y ellos, bueno, intentaban probar la existencia de Dios. claro. Para ellos, el orden que existe en la naturaleza, que nosotros podemos, bueno, percibir o que la ciencia percibe, el orden de las estaciones, ¿no? El orden en que crecen, bueno, los seres vivos, que siguen siempre determinadas etapas. Sí, O sea, todo ese orden de la naturaleza, porque la naturaleza para ellos, para los griegos, no era un caos, sino que era un cosmos, era un ujú. orden, Bien, no puede ser casual, bien, ¿no? bien. Eso tiene que ser producto de, bueno, una inteligencia divina, pensaban ellos. Exacto. No, nada aleatorio. O sea, lo aleatorio, en realidad, si uno escarba un poco más, es una apariencia aleatorio. Lo aleatorio es, desde un punto de vista como el de ellos, eh, algo aleatorio porque nosotros no conocemos las causas últimas que están detrás de eso. Bien, Si bien. pudiéramos situarnos en la perspectiva de Dios, nos daríamos cuenta que eso que parece aleatorio es también parte del plan. Exacto, exacto. Pero ahí, claro, le genera algunos problemas a los estoicos. Bueno, ¿qué sucede? Dios tiene un plan. Dios es todopoderoso. Dios todo lo rige. Y Dios es bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el mal? Ahí Claro. se empieza a complicar la cosa. Bueno, ¿qué hacemos con el mal? Eh, bueno, una solución que plantean, por ejemplo, Séneca. Séneca fue, bueno, un intelectual romano, aristócrata intelectual romano, preceptor de Nerón. Después participó también en una conspiración para matar a Nerón y coronarse el emperador. Nerón lo descubrió y bueno, Bueno, le dio la oportunidad de suicidarse, que era una parte no tan deshonrosa para ellos. Bueno, Nerón plantea una tesis que es, o que sostienen algunos estoicos, que es la de la ausencia del mal o un mal mínimo. bien. De que aquello que parece mal no es malo, sino que es una apariencia. Ah, es algo así como, en realidad es como vos percibís, o sea, hay un problema, pero Uh -huh. la cuestión está en cómo vos ves a ese problema. Algo por ese lado sería. Yo lo percibo, o los seres humanos percibimos determinados sucesos que nos acontecen, Ujú. por ejemplo, la muerte de un amigo o una herida, que perdamos algún ser querido como algo malo. Ajá, ok. Pero eso es malo porque, claro, nosotros no somos capaces de darnos cuenta que eso es parte de un plan y que en ese plan todo tiende hacia el bien. Claro, claro.
Entonces, eso que parece malo, si nos diéramos cuenta que parte de un plan que busca el bien, nos daríamos cuenta que es bueno. Y lo que Exacto. hace Séneca es utilizar la metáfora del médico. Si uno no sabe que el médico lo está intentando curar, y si ve a un hombre, no sé, que le corta, uno pensaría, bueno, me está haciendo daño, Claro, ¿no? Supongamos que uno tiene un accidente, queda inconsciente, bueno, y justo hay un médico ahí, y ese médico, bueno, tiene que hacerle a uno un corte para poder coser. Bueno, claro, si lo ve uno así, si no está consciente, y de repente se despierta, piensa, este me está haciendo daño. claro. Bueno, si tomara conciencia de que ese es un médico, que ese médico está buscando mi bien, me daría cuenta que él está buscando no hacerme daño, sino todo lo contrario. Exacto. Con Entonces, el dolor llegar a hacerte el bien, digamos, en ese caso específico, ¿no? bueno, en ese caso, ahí tenemos otra cuestión, que es que los males serían, a lo sumo, males mínimos que serían por un bien mayor. Bien, bien. Un ejemplo de No eso. todos los estoicos plantean esto o lo plantean tan así. ¿Por qué? Porque hay algunos estoicos más deterministas. En general son bastante deterministas, pero hay algunos estoicos que tienen un grado de determinismo mayor, creo yo, otros menor. Ujú. Hay estoicos que plantean, bueno, hay hechos que están determinados y otros que están codeterminados, en los cuales yo puedo parcialmente participar. Claro. Esto tiene que ver con otro tema, que es el de la libertad. Bueno, si todo está determinado, ¿dónde queda la libertad humana? Sí, pero no puede pasar de que, por ejemplo, bueno, nosotros en nuestra vida hay decisiones que en, en algunas ocasiones dependen de nosotros, pero después el resto dependerá, en el caso de como lo dicen los estoicos, de la naturaleza. Y eso nosotros nunca vamos a poder controlar. Ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Hablando de filosofía, de clases, estudiar, no sé, el día de mañana tengo examen de filosofía, el profesor me dio los temas, yo me voy a estudiar a fondo todos los temas, a la hora de escribir y redactar, escribo todo, termino y digo, mirá, di mi 100%, perfecto, yo tengo que estar tranquilo conmigo mismo porque yo di mi 100%. Ahora, la otra parte es cómo lo va a evaluar el profesor. Capaz que para el punto de vista del profesor, ese no es el 100%, es el 80%. Pero en sí, yo me tengo que quedar tranquilo y no estresarme con la otra parte porque yo tengo que Uh hacer mi -huh. parte, dar mi 100%. Y ahí creo que viene un poco, también un poco ese pensamiento. No sé si estoy equivocado, pero... Bueno, los estoicos dicen, y esto es algo en que hacen mucho énfasis, en que hay cosas que no dependen de mí y hay cosas que dependen de mí. Ujú, La mayoría de las cosas para ellos no depende de uno mismo. Son muy claro, pocas las que dependen de uno mismo. claro. Y yo sobre las únicas que puedo tener control es sobre las que dependen de mí. Exacto. Entonces, algo fundamental es saber que hay cosas que no dependen de mí y que no puedo hacer nada y que no lo puedo cambiar y que eso va a ser de esa forma, aunque yo quiera que sea de otra. Claro. Y al tomar conciencia de eso, ¿qué es de lo que me libero? Bueno, me libero de la inquietud, del malestar que me puede generar, bueno, querer cambiar algo que nunca voy a poder cambiar. Entiendo, entiendo por dónde Entonces va. ellos tienen esa cuestión que, bueno, es muy retomada hoy por hoy, de que hay cosas que dependen de mí, pero hay cosas que no dependen de mí. Y que yo debo enfocarme en aquello que depende de mí. Exacto. Y ellos tenían una visión en la cual para ellos muy poco dependía de uno mismo. Uno tenía que, bueno, tratar de vivir conforme a la naturaleza, decían Ujú, ellos. ujú. Retoman lo que decían los cínicos, pero le dan un contenido diferente o bastante diferente. Porque vivir conforme a la naturaleza, ¿qué es? Vivir conforme a esa inteligencia Ok. racional que rige el Que mundo. todo lo rige, sí, bien. Entonces, vivir conforme a la naturaleza significa, entre otras cosas, aceptar el destino. Ujú, perfecto. Aceptar el destino, y Séneca va un paso más allá y dice amar los hechos. Bueno, entonces, ese amar los hechos, también ahí podemos ver lo que ellos entendían por libertad, que algunos lo llaman libertad interior, Ok, aunque creo que en determinados estoicos había un margen de libertad mayor. Pero hay un destino que está predeterminado. Entonces, ¿qué opciones tengo yo? ¿Acompañar el destino claro. o resistirme al destino?
Si acompaño el destino, bueno, voy a poder ser feliz. Lograr Si me resisto al como usted destino, decía en clase, la ataraxia, ¿no? La tranquilidad del alma. Era de su forma, si y no. eso es un objetivo fundamental en las tres escuelas, que sí, es la ataraxia Opa, ahí no sé si me escucha, pero creo que justo se cortó. A ver ahí. tranquilidad del espíritu. Ahí volvió. Claro, porque si yo me resisto al destino, el destino se va a imponer. Y ellos lo plantean con una imagen muy gráfica, ¿no? Lo planteó esto el fundador, Zenón. Ujú. El destino es como un carro. Imaginemos un perro que va atado al carro del destino. Yo soy como ese perro. Si el carro avanza y yo me resisto, bueno, el destino me va a arrastrar. Entiendo. Ahora, me va a ir mucho mejor si acompaño el movimiento del carro. Bien, Y perfecto. ahí está la libertad. ¿La libertad cuál es? Puedo acompañar o resistirme al destino. Sí, lo acompaño, seguramente voy a lograr la tranquilidad del espíritu, voy a desarrollarme como un ser virtuoso, porque voy a colaborar con la obra de Dios que busca el bien del mundo, no es que colabore con algo que no tiene sentido o que busque el mal, sino con algo que para ellos, desde su perspectiva, eh, tiene que ver con el bien del mundo. Claro, sí, sí, tal cual. En este sentido, si se quiere, es una visión bastante optimista, Sí, ¿no? eso es lo que O iba a sea, decir. Es como una filosofía que tiene un pensamiento bastante positivo al mundo, ¿no? Inclusive tanto para el bien como para el mal. Ante la tragedia, no verle el lado negativo, sino que, bueno, en esa tragedia verle el lado positivo de que por algo pasan las cosas y que esa tragedia en realidad es por algo bueno que va a pasar o que está pasando. No, creo que también va por ahí. Todo pasa por algo, es la frase que resume. y esa idea está muy Arraigada. íncita en el estoicismo, ¿sí? Y tienen sí una visión en general optimista, porque todo tiende hacia un bien. Claro. Y yo tengo que aceptar lo que suceda, aunque eso parezca malo, porque eso en última instancia es también por el bien. Eso. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que Marco Aurelio, Ujú. que bueno, fue este emperador romano, Sí, eh, inspirado a su vez, o en gran medida inspirado en otro filósofo estoico, pero que era esclavo, y esto es lo sí, interesante, ¿no? El esclavo por un lado y el filósofo. máximo gobernante por otro. Eh, Él tenía tal vez una tonalidad, si se quiere, más pesimista, más melancólica para algunos. Era un escepticismo, o perdón, un estoicismo un poco más pesimista, si se quiere. El de Marco Aurelio. El de Marco Aurelio, Bien, sí. bien. Que otros estoicismos, como podía ser, bueno, el del fundador Zenón, el de Cleantes o el del mismo Séneca. ¿Y Epicteto en qué se encontraría ahí? ¿Algo positivo también o más similar a Marco Aurelio? Y yo creo que Epicteto no llegaba al grado de pesimismo de Marco Aurelio. Ujú. En general me parece que no era tan optimista como otros, pero tampoco tan pesimista como Marco Aurelio. Ok, bien. En Marco Aurelio hay una cuestión que algunos señalan como un desgarramiento trágico, por decirlo de alguna forma, y como una cuestión que él por un lado se lo considera muy coherente entre su pensamiento y su vida, Ujú. pero a la vez hay algún elemento trágico en su forma de pensar, porque había un cierto desgarramiento, una cierta contradicción entre lo que él tal vez consideraba lo mejor, lo bueno, y la realidad que efectivamente tenía que vivir. Claro. Él aceptaba esa vida que le había tocado. Que no fue una vida nada fácil, porque uno puede decir, bueno, fue emperador, pero bueno, fue un emperador que le tocó enfrentar muchas guerras, Exacto, ¿no? exacto. Que murió enfermo de una peste que se agarró precisamente en esas guerras. Y además era un hombre que, bueno, era emperador, uno asocia a los romanos con el lujo, con muchas cosas. Bueno, él tenía y reproducía las virtudes del viejo romano, austero, nada de lujos, ¿no? Bien, Fue un hombre bien. que, bueno, que le tocó una vida compleja. ¿Será que Él, era en su época era querido por la gente? ¿Cómo lo ves tú? Obviamente no no te tenemos ni puedo idea, pero decir si era querido,
Supongo que el hecho de que no haya sido asesinado ya habla un poco de él, porque la mayoría de los emperadores fueron asesinados. Ahí va, Y algo que dice, bueno, uno de los filólogos españoles más importantes, Carlos García Gual, y esto nos muestra un poco ese desgarramiento que tenía, sí, que, bueno, él era parte de un imperio basado en la esclavitud, ¿no? Y en la conquista, sí. pero a su vez él siempre trató de buscar, de desarrollar determinados, bueno, decretos y medidas que en cierta forma beneficiaran a los esclavos, a las mujeres y a otros. Ujú. O sea, él rechaza, por ejemplo, la idea de una refundación de la sociedad como planteaba Platón. O sea, no es un revolucionario, Bien. ¿no? No quiere refundar la sociedad. Quiere mantener como está la cosa y... O más que querer mantenerla, él adopta una postura, creo, ahí muy estoica. Bueno, este es el mundo en que nos tocó vivir. Ahí va. No es Conforma tal la vez el naturaleza. mejor. Claro. Lo podemos intentar cambiar y mejorar dentro de lo posible, pero lo que podemos hacer es limitado. Y tal vez para aquellas circunstancias históricas, bueno, tenía mucha razón. Ujú, Y ujú. ahí yo creo que hay una tensión en él, porque en el estoicismo hay un igualitarismo de base que a veces se nos escapa. Porque hablamos de Dios, del logos que está presente, y nos olvidamos de mencionar que ese logos que está presente y que rige el cosmos también está presente en cada uno de nosotros. O sea que cada uno de nosotros tiene algo de Dios en nosotros. Perfecto. Y eso hace, es una idea que también está muy presente en el cristianismo, que todos los seres humanos sean iguales. Ujú. Todos Exacto. los seres humanos son hijos de Dios para los cristianos. Exacto. Todos los seres humanos tenemos algo de Dios en nosotros, que es el nous, la parte racional que le llamaban ellos, la parte hegemónica, el hegemonicón, que es la razón que está presente en todos nosotros. Dios está en todos nosotros. O sea, el estoicismo tiene eso, una visión igualitaria de base, pero un hombre como Marco Aurelio estaba viviendo en una sociedad que era básicamente, o que se basaba en la esclavitud. Sí, tal cual. Y bueno, ¿qué es lo que intentó hacer? Bueno, intentó administrar, según dicen sus biógrafos, y en esto hay bastante consenso, tratando de buscar dentro de ese mundo lo más posible el bien común. Y tratar de proteger en la medida de lo posible, bueno, a esos sectores como los esclavos y otros que, bueno, estaban en peores condiciones. Y tal vez eso explique en cierta forma, bueno, ese desgarramiento, ese sentimiento melancólico y trágico que él tiene, ¿no? Como, bueno, este es el mundo que nos tocó, tenemos que aceptarlos. Él dice, bueno, tenemos que ser como una roca ante las olas y mantenernos firmes, ¿no? Perfecto. Eh, pero, claro, era un mundo que desde su punto de vista, él no podía transformar. O sea, ese mundo era así, seguramente para él no era el mejor mundo posible, o no era el mejor mundo posible, pero bueno, no podíamos hacer nada. No podíamos transformarlo en un mundo, bueno, Era una diferente. persona, digamos, que entonces que en relación a los sentimientos era bastante, no sé, centrada, si le queremos decir de alguna manera, porque como que, ¿no? No se Y quería él, alegrar mucho, no se quería entristecer, era como, bueno, esto es así y ya está. bueno, ellos en gran medida intentan a su manera de deshacerse de toda una serie de pasiones que entienden inútiles. Ujú. Por ejemplo, para ellos, bueno, para Marco Aurelio en particular, los hombres que actúan mal no lo hacen por malos. Y no tengo que enojarme con ellos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, por ignorantes, porque ignoran. Ahí retomo una idea de Sócrates, que nadie hace a sabiendas el mal. Entonces, ellos intentan tratar de despegarse de todas esas pasiones, como puede ser, bueno, el odio hacia este, el odio hacia este otro. Bueno, tomando conciencia de que no es algo que hagan por malos, sino que lo hacen porque, bueno, ignoran Entiendo, entiendo. lo que es el bien. Entonces, sí, el estoico apunta como a cierta desafección,
a cierta tranquilidad del espíritu o apatía, como preferían llamarlos ellos. Bien. No indignarme, tratar de guiarme por mi razón, vivir conforme a la naturaleza, que bueno, no era seguir los instintos, sino que era precisamente seguir la razón y escuchar a ese guía interior, a ese Dios que estaba dentro mío también. Hacer tu parte, como decíamos antes, es hacer tu parte, tú hacer tu parte al 100% y bueno, el resto no enfocarse y no ponerse triste por lo que fuera a pasar que no dependiera de ti. Tal vez un poco también. Sí. Y no preocuparme mucho por lo que hagan o dejen de hacer los otros, ¿no? Bien. A no ser que eso sea importante para hacer el bien común. O sea, yo no debo dedicarme a pensar o qué es lo que el otro quiere, a no ser que eso sea importante de alguna forma para, bueno, en el caso de él, que aparte, bueno, él era emperador. Es un pensamiento bastante bueno. Creo que hoy en día si lo aplicás a la sociedad, me parece a mí que estaría bueno. O sea, enfocarse en la otra persona cuando realmente ves que lo que le falta a la otra persona puede ser ayudado. O sea, agregar en algo, no enfocarse en la otra persona para, no sé, querer saber de la vida de la persona. No, no. Quiero enfocarme en la persona porque está necesitando y ahí yo sí la puedo dar una mano, le puedo dar una mano en este sentido. No sé si también es a lo que él se refiere. Y en realidad él pensaba, sí, que debía enfocarme básicamente en mi yo interior, escuchar a ese guía interior y solo enfocarme en los otros si eso redundaba en alguna forma en un bien para el otro o para la comunidad, Ujú, ujú. ¿no? Pero claro, ellos lo que proponen también, y esto es otra de las cuestiones, los estoicos, es un ideal de sabio que tiene mucho de eso, el ideal del sabio imperturbable que siempre se comporta virtuosamente, que igualmente ellos se dan cuenta que, y sobre todo algunos como Marco Aurelio, que tiene algo de inalcanzable. Pero en su ideal de sabio, bueno, sí, estaría una idea de un ser humano que intenta enfocarse lo menos posible en los otros y esto no es estrictamente necesario para algún tipo de bien. Ok, ok. Entonces, en general, a mí me parece que por eso también creo, no sé, tú también como profesor, ¿cómo lo ves? ¿Será que la filosofía estoica hoy en día es como la filosofía, entre comillas, predominante en los tiempos de hoy en día? Porque, bueno, la gente trata de verle el lado positivo a las cosas negativas, enfocarse en uno mismo, no meterse en la vida de los demás y es en algo que no te aporta nada a vos. No sé cómo tú lo ves al estoicismo o a la gente con esta filosofía. Hay algunas ideas que se toman del estoicismo, algunas veces más adecuadamente, otras veces no tanto, Claro, como todo. pero bueno, si bien el estoicismo tiene mucha influencia en algunos filósofos, bueno, posteriores, Ujú. eh, yo creo que, bueno, hay algunas ideas de ellos que sí están presentes, sobre todo en algunas corrientes, pero creo que las formas de pensamiento predominante están en algunos aspectos fundamentales, bueno, bastante alejadas del estoicismo. Ok, Porque ellos tenían una orientación, digámoslo así, sí. o por lo menos Marco Aurelio, mucho menos, si se quiere, individualista que el espíritu que predomina hoy. O sea, si bien las escuelas de la filosofía helenística tenían una base bastante individualista, justo la estoica era la menos individualista. Mira. Y ellos tienden a percibir al ser humano como parte de un todo y a la búsqueda del bien común como, bueno, como algo relevante para ellos. No es que debía enfocarme solo en el bien personal. Lo que plantea más bien Marco Aurelio es, debía enfocarme en mi yo interior porque ese yo interior me guía y me dice lo que está bien y no preocuparme por los otros o lo que ellos hacen o dejan de hacer, a no Ujú. ser que, bueno, eso redunde en algún tipo de bien común. O sea, escuchar al yo interior y buscar el bien común eran como parte de la misma cosa, no algo separado. Exacto. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos semejantes, en cierta forma, todos somos hermanos. Ujú. Y cuando yo
yo busco algo que es para mi bien y puedo saber lo que es el bien, también voy a producir el bien en los en los otros. demás. Y eso genera como una corriente que en general va a favorecer a todos, sería la idea central. Y por lo menos, si no una corriente, puede ayudar en ese sentido. Claro, yo lo que veo es que, obviamente, ¿no? También nosotros dimos la filosofía estoica muy por arriba, por el tiempo, por la cuestión del poco tiempo que teníamos, pero en Mm. general las ideas creo que eh, sí podrían favorecer al ser humano porque, como te digo, al enfocarse en algo positivo, bueno, no te resignás, no te entregás al destino y bueno, le tratás de buscar la vuelta a lo malo que te haya pasado, de buscar el lado positivo. Entonces, por ese lado, creo que ayuda un montón a muchísima gente también de encontrar como una esperanza, ¿no? También. Y creo que a veces, bueno, algo que tratan mucho los psicólogos, hay cierta omnipotencia del yo que se cree omnipotente y que cuando no logra todo lo que quiere, bueno, lo lleva a profundas frustraciones. Ujú, ujú. Eso tiene que ver con algo que algunos llaman voluntarismo mágico. Y en ese sentido me parece que las enseñanzas de los estoicos, de que bueno, que hay cosas que no dependen de nosotros, que nos trascienden, ¿no? Sí. Y Y que es que una bueno, no, realidad también, ¿no? Es es algo una también realidad que tenemos que aceptar. tal cual, tal cual. Se puede También me dar en parece mayor o que menor medida, tienen, pero es así. y preguntaste tú, bueno, la influencia, claro, la influencia de los estoicos nos lleva mucho a nosotros a través del cristianismo también, que toma muchas ideas de los estoicos, si bien tiene sus diferencias. Sí, sí, sí. Incluso Marco Aurelio no le simpatizaban nada a los cristianos, pero sin embargo tiene muchas coincidencias en esta idea de que, bueno, somos todos seres humanos, somos todos parte de una comunidad de vida, Ujú. y que lo que es bueno para nosotros, los otros, y para la naturaleza, es lo que precisamente llamamos bien, que son ideas, me parece, interesantes para pensar. Sí, sí, sin duda. Y bueno, no había una crisis ecológica en aquel entonces como existe ahora, pero esa idea de que debemos vivir conforme a la naturaleza, capaz sea importante pensarla también desde un punto de vista ecológico hasta el día de Obvio, hoy. obvio, obvio. Lo que pasa es que, claro, creo que también no es cuando lo aplicás al mundo de hoy en día, bueno, lees estos filósofos, sus ideas y demás. Tal vez no, obviamente, llevarlas o pensarlas literalmente como lo hacían, porque es imposible llevarlas al mundo de hoy en Mm. día, pero digo, bueno, en cierto punto esto me puede servir en mi vida y creo que es ahí en donde justamente la gente le encuentra el sentido, porque creo que lo que tienen también varias escuelas filosóficas y varios filósofos es eso. Yo, por ejemplo, de cada uno que estudiamos, le agarré ciertas cosas, las cosas que me servían a mí para aplicarlas en mi vida. Eh, Claramente que no hay una filosofía universal que todos digan, no, es esto, lo que piensan es así. No, es algo creo que muy, muy personal, como inclusive tú tendrás capaz, bueno, un pensamiento más cercano a X filosofía y bueno, yo a otra, como en el caso de los estoicos. Creo que pasa también por ahí, el agarrarle la cosa buena a buena a lo Bueno, que creo pensamos. que ahí lo que estás planteando es algo fundamental, porque estos filósofos son producto de una época, vivieron en un mundo que ya no es el mismo y Total. su pensamiento en gran parte es de esa época, pero hay elementos que trascienden a su época Exacto. y que llegan hasta nosotros y Ujú. son valiosos hasta el día de hoy y Exacto. nos permiten, bueno, pensar y repensar qué hacer. Hay ideas, bueno, de los estoicos o de los epicúreos en Sí. general bueno, podrían, creo que son un desafío hasta el día de hoy, ¿no? De hacer, por ejemplo, de la vida una obra de arte y esa obra de arte no verlo como algo meramente estético, sino una obra de arte que a su vez tienda hacia el bien, ¿no? Son cuestiones que me parece que tienen mucha validez y las ideas que ellos plantean, sobre todo, tienen validez y nos pueden aportar en un momento en que hay unas tendencias, bueno, muy nihilistas, muy de que mucha gente que no le encuentra sentido a la vida, a la existencia, Claro, sí, y sí. eso se ve muy claramente en el aumento de la depresión, la Sí, ansiedad, los suicidios. exacto. Y bueno, estos filósofos pensaron en esas cosas.
y pensaron y aportaron para, bueno, encontrarle un sentido a la vida y a la existencia. Que tal vez no sea exactamente, bueno, el mismo sentido que le encontremos hoy, pero tal vez allí haya muchas ideas o cuestiones que nos sirven para pensar, bueno, nuestra existencia hoy también. Exacto. Y no sé si capaz que no querés responder la pregunta, pero tú, ¿en cuál te ves o le encontrás un poquito más de sentido? Puede ser inclusive de las que no dimos en clase, pero en tu caso tú decís, mirá, obviamente que no todo se va a aplicar, pero me gusta lo que decían estos filósofos. Bueno, en el caso este concreto de los filósofos antiguos, me parece que los epicúreos Mira, plantean ideas que tienen, bueno, mucho valor hasta el día de hoy. Y bueno, también los estoicos. Mi mira. relación con los estoicos al principio era de rechazo. Le Un tenías rechazo. profesor me decía, bueno, a la medida que crecemos todos nos vamos haciendo más estoicos. Y bueno, Y a creo que me ha poquito. pasado un poco eso. No comulgo con todas sus ideas, pero creo que algunas ideas que ellos plantearon son valiosas y Ujú. sirven para pensar, bueno, esa idea, ¿no? De que todos los seres humanos estamos relacionados y no solo relacionados entre nosotros como seres humanos, sino con la naturaleza, Ujú. creo que es muy importante al día de hoy, que la naturaleza no es algo que esté ahí afuera, sino que nosotros somos parte de esa naturaleza Correcto, tal cual. y todo lo que destruye la naturaleza no es algo que no nos sea neutral para nosotros. Exacto, nos termina destruyendo a nosotros tarde o temprano. Si bien Y ya está. ellos tenían, si se quiere, una visión más teológica, no eran todos tan así, pero bueno, yo creo que ese tipo de ideas sirven para pensar y reflexionar, bueno, sobre estas cuestiones. Para algunos filósofos, bueno, ellos hicieron las preguntas fundamentales de la vida, preguntas que nos hacemos hasta el día de Hasta hoy. el día de hoy. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Y bueno, Y después, ahora, justamente para finalizar, claramente es algo que pienso yo también. No hay ujú, nadie en el mundo hoy en día de que sea 100% epicurio, 100% estoico, porque creo que en el mundo en el que vivimos hoy en día es imposible seguir una línea de algo, hablando de filosofía, no hablo de religión, que bueno, en esos casos capaz que ahí sí se puede aplicar, pero en el caso de bueno, la filosofía creo que podés mezclar un poco de cada uno, como me pasa a mí también. bueno, Pero no hay estoicos hoy en día, a lo que la me refiero. mezcla siempre se dio. Hay que intentar que esa mezcla, como hizo Zenón, sea, bueno, lo más coherente posible, si bien la coherencia absoluta capaz que no es posible. Claro, Porque, bueno, hay mezclas y mezclas. Mezclas que, bueno, llegan a un pensamiento coherente y otras, bueno, no tan coherente. Y, bueno, los estoicos están muy presentes, yo creo que, por ejemplo, a nivel, bueno, de algunas ideas religiosas, ujú, o reinterpretado también, bueno, se lo puede asociar con ciertas tendencias deterministas que hay eh, en algunos científicos sobre la naturaleza. Eh, Creo que también están o son la base de algunas ideas humanistas. Del claro. mismo Kant, la ética de Kant y su ética, bueno, universalista y racional, se basa en gran medida en los estoicos. Sí, Y sí, esa, es, bueno, es eso también una. estuvo muy bueno, la clase de Kant. Que también, como decís tú, tiene algún que otro nexo con los estoicos, ¿no? Tiene bastante, sí, porque ellos, bueno, apuestan a una ética racional y a una ley que ellos consideraban una ley de la naturaleza, que, bueno, Kant en gran medida se va a inspirar en esa ley. Él piensa ya no que es una ley de la naturaleza como la pensaban los estoicos, pero sí una ley moral que está presente en todos los seres racionales. Entonces hay una inspiración, y él mismo lo dice, ¿no? No es que uno diga, mira, esto debe tener que ver con esto. No, Kant mismo lo plantea. Después Epicuro, bueno, tiene mucho que ver con otros filósofos. Uno de ellos es Stuart Mill, otro es Bentham. Bentham y Stuart Mill son dos filósofos liberales, utilitaristas, ¿no? Que, bueno, plantean que el fin, el objetivo de la vida es la búsqueda de la felicidad. Ujú. Y otro filósofo que inspira mucho a Epicuro, que se inspira mucho en Epicuro, bueno, es Marx, Mira, que precisamente hace su tesis de doctorado sobre la filosofía de Epicuro. ahí va.
Es su gran preocupación. Porque Marx quería conjugar algo que en cierta forma conjuga Epicuro. Una visión materialista con la idea de que es posible cierto grado de libertad humana. O Bien. sea que la idea de que en la naturaleza no fue creada y que hay leyes que rigen la naturaleza no sea incompatible con la idea de que existe cierto grado de libertad humana. Entonces eso fue también fuente inspiradora. Y creo que tiene otras ideas interesantes, ¿no? Para pensar esta sociedad, para pensar fenómenos como el consumismo, por ejemplo, los estoicos y también Epicuro, ¿no? Bueno, en cierta forma coinciden, ¿no? De que Ser más tal vez centrado, no enfocarse en eso, va por ahí, creo. esos bienes materiales que valoramos tanto no son los principales bienes. Hay Perfecto. otros bienes muchos más importantes. Exacto, el afecto, por ejemplo, ¿no? A las personas, el Sí, ayudar, hacer el bien, va por ahí. sin que esos bienes sean totalmente prescindibles, es necesaria una base, pero bueno, después de que uno tiene una base que satisface las necesidades más básicas, ya el acumular para Epicuro, más que felicidad, genera inquietud. Y creo que, bueno, esas cosas, pero sí, yo creo que nos debemos basar, bueno, muchos filósofos y todos ellos aportan ideas que, bueno, que pueden ser valiosas y que, Sí. bueno, tenemos que tratar de desarrollarlas en forma crítica y coherente en lo más posible, sabiendo que la coherencia absoluta, bueno, no es posible. No, pero está, eso, es leer un poco de todo y de ese bastante de lo que hayas leído de, no sé, Mm. diferentes filósofos, agarrarle lo que a vos te sirva, siempre y cuando eso te haga el bien a vos y le haga el bien a los demás también, que es un poco también la idea de vivir en sociedad, ¿no? Bueno, ahí, este, capaz que más que lo que uno le sirva, también pensar en términos sociales y en términos también, bueno, de que a veces la verdad absoluta no se puede lograr, pero bueno, tal vez darse cuenta de que hay ciertas verdades relativas y que lo que Claro. aporta cierto filósofo, bueno, tiene cierto grado de verdad y lo que aporta el otro también y tratar de construir también en base a eso. Perfecto. Y ahí no se puede formar eh, una nueva filosofía, ya que estás agarrando un puchito de cada uno y no es como que no se consideraría, ¿no? Una nueva filosofía, porque en sí, bueno, no agarraste al 100% de todo, sino que un puchito de cada uno y no es una idea, es una idea nueva, capaz. Sí, surgen nuevos filósofos, pero ahí existe la posibilidad hoy de crear un sistema filosófico totalmente nuevo, no lo sé. Claro. Por lo general, la mayoría de los filósofos o nuevos planteamientos teóricos que se han desarrollado a lo largo del siglo XX, el XXI, no se plantean o no se conciben a sí mismos como una nueva filosofía, sino que se plantean en general como aportes dentro de una determinada corriente. Bien, bien. Pero bueno, es una duda que yo tengo Obvio. realmente. Pero también Este, un poco de creo que no hay una nueva filosofía porque ya creo que ya todo fue preguntado, creo yo, ¿no? ya No, todo fue preguntado y se dieron muchas y diferentes respuestas. exacto. Y por lo general los filósofos nuevos se basan en esas respuestas. Y eso no quiere decir que no aporten elementos, pero no sé si es posible crear una filosofía como se creó, por ejemplo, en esos tiempos Claro, que no se habían planteado todavía tantas preguntas, exacto. porque hay toda una historia por detrás que tenemos nosotros que no tienen ellos o que la historia en aquel entonces y Obviamente. el desarrollo filosófico era menor. Perfecto, perfecto. Profesor, no Bueno, le quito más tiempo. Primero, nuevamente agradecerte y espero que primero que hayas disfrutado, como lo disfruté yo, fue como una clase particular para mí realmente. Y nada, obviamente invitado a más adelante, me gustaría que volviera a hablar de las otras escuelas, hablar también de Kant y demás. Bueno, los temas que dimos en clase y después otros temas que no hayamos dado en clase que usted crea que están buenos y que lo más importante pueda aportar a la gente.
Este, Bueno, así que bueno, un muchas gracias gusto y por... a las órdenes. Un Bueno, gusto verte, Pablo. por favor, de nuevo nada, para Y me que... alegro que estés con esta iniciativa. Sí, ahí va, ahora sí, ahora sí. Pude volver, pues. Tranquilo, tranquilo, le damos un cierre ahí para que se quede tranquilo Bueno, que se le terminó la batería. Últimas palabras, lo dejo contigo para que te despidas. Bueno, digas lo que quieras decir, profesor. bueno, un gusto, como te había dicho. Me parece, bueno, una muy buena iniciativa y bueno, a las órdenes para cuando quieras hablar de algún tema filosófico o conectado. Y bueno, importante eso de unir deporte, como te había dicho, filosofía. Me parece que esa es otra idea de los filósofos Ujú. griegos de una formación integral. El cuerpo, el alma y la inteligencia, bueno, no son separadas y todas tienen que ser formadas. Perfecto. Así que, bueno, un abrazo y nos estamos viendo. Muchísimas gracias y sin duda que nos vamos a poner en contacto para volver a hacer más episodios. Gracias, profesor. Nos vemos, Que chao. pase bien, chao, chao. Charrúa Podcast.